Anoche alguien volvió a quedarse inmóvil frente a una pantalla oscura, como si el simple acto de esperar pudiera alterar el destino. No estaba mirando un teléfono, estaba mirando una ausencia, y las ausencias, cuando no son comprendidas, empiezan a ocupar más espacio que las cosas reales. Se meten en el pecho, se sientan en la mente, cambian la forma en que respiras, en que caminas, en que interpretas el silencio de los demás. Hay personas que no están destruidas por lo que perdieron, sino por el tiempo que pasan inclinadas hacia aquello que no vuelve. Había prometido dejar de pensar en eso. Había dicho que ya no revisaría señales escondidas, que no volvería a imaginar conversaciones inexistentes, que no seguiría construyendo esperanza con fragmentos mínimos. Pero algo dentro insistía, no porque fuera débil, sino porque el ser humano tiene una tendencia silenciosa a perseguir aquello que cree que le devolverá una parte perdida de sí mismo, y ahí comienza una de las trampas más profundas de la mente: confundir el deseo con la salvación. A veces no es una persona, a veces es una oportunidad que nunca llega, un reconocimiento que tarda demasiado, una tranquilidad que parece siempre aplazada, una versión de ti mismo que imaginabas alcanzar y que ahora observas desde lejos como si perteneciera a otro. Entonces empiezas a tensarte por dentro, intentas controlar lo incierto con pensamientos repetitivos, quieres adelantarte al abandono, quieres asegurar el resultado antes de vivir el proceso. Pero cuanto más intentas sujetar algo desde el miedo, más frágil se vuelve tu relación con eso. Existe una ley silenciosa en la vida que pocas personas entienden mientras están desesperadas. Lo que se persigue desde la carencia suele alejarse, no porque el universo castigue el deseo, sino porque la ansiedad transforma la manera en que te relacionas con aquello que deseas. Tu mirada deja de ser limpia, tu energía deja de ser estable, ya no observas la realidad como es, sino como necesitas que sea para sentirte en paz. Y cuando una persona vive así, deja de escuchar la vida, solo escucha su necesidad. El Tao observó esto hace siglos, no como una teoría mística, sino como una comprensión profunda de la naturaleza humana. El agua no lucha contra el río para avanzar, no se desespera por llegar al mar. Se mueve sin rigidez y precisamente por eso nada puede detenerla durante demasiado tiempo. Pero el ser humano, cuando tiene miedo, hace lo contrario. Se endurece, se aferra, presiona, vigila, insiste. Y después se pregunta por qué todo se siente tan distante. Hay personas que viven agotadas no por falta de amor, sino por el esfuerzo constante de intentar garantizarlo. Revisan tonos de voz, interpretan pausas, se vuelven expertas en detectar cambios mínimos porque creen que así podrán evitar el dolor. Pero el miedo al abandono termina convirtiéndose en una forma de abandono hacia uno mismo. Poco a poco dejan de habitar su propia vida para habitar únicamente la reacción del otro. Y en ese proceso algo esencial se rompe. La dignidad interior comienza a depender de factores externos. El problema del apego no es solamente el sufrimiento que produce cuando algo se va. El problema es cómo modifica tu forma de existir incluso antes de perderlo. Empiezas a vivir en estado de vigilancia. Tu paz depende de respuestas, de resultados, de señales, de certezas imposibles, y el alma humana no fue hecha para respirar bajo esa tensión constante. Por eso muchas personas están cansadas aunque no hayan hecho nada físicamente agotador. Porque sostener ansiedad todos los días también consume la vida. Hay una diferencia enorme entre amar algo y necesitarlo para sentir que vales. Esa diferencia cambia todo. Cuando amas desde la plenitud, puedes cuidar sin controlar, puedes acercarte sin invadir, puedes disfrutar sin poseer. Pero cuando deseas desde una herida, conviertes aquello que amas en un soporte emocional para sostener partes de ti que todavía no sabes abrazar. Entonces ya no buscas compañía, buscas alivio. Ya no deseas compartir, deseas llenar un vacío. Y ningún ser humano puede cargar eternamente con el peso de convertirse en la medicina de otro. Por eso tanta gente confunde intensidad con profundidad. Creen que cuanto más piensan en alguien, más verdadero es el amor. Que cuanto más sufren, más importante es el vínculo. Que cuanto más persiguen algo, más comprometidos están con ello. Pero el Tao enseñaba algo incómodo para el ego. Lo verdadero no necesita tanta violencia interior para sostenerse.
Lo que está alineado contigo no exige que destruyas tu paz para conservarlo. Mira lo que ocurre cuando sostienes arena con demasiada fuerza. Se escapa entre los dedos, no porque la arena quiera irse, sino porque la presión excesiva destruye la posibilidad de sostenerla. Así funcionan también muchas relaciones, muchos sueños, muchas metas. El miedo de perderlas crea exactamente la energía que termina alejándolas. Y casi nadie lo nota porque creen que están actuando desde el amor, cuando en realidad están reaccionando desde el temor. La mente ansiosa siempre quiere garantías, quiere saber qué pasará, quiere asegurarse de que nada cambiará, quiere controlar el movimiento natural de la vida, pero la existencia no funciona así. Todo cambia, todo respira, todo tiene ciclos de cercanía y distancia, de presencia y vacío. Resistirse obsesivamente a eso solo crea sufrimiento, porque el dolor natural de la incertidumbre termina convertido en una guerra permanente contra la realidad. Tal vez por eso hay personas que, aún rodeadas de cosas buenas, nunca logran descansar, porque no saben habitar el presente sin intentar proteger el futuro. Siempre están anticipando pérdidas, siempre preparándose emocionalmente para lo peor, y aunque creen que eso las hará más fuertes, en realidad las vuelve incapaces de experimentar plenamente lo que tienen delante. La vida ocurre mientras ellas intentan defenderse de una herida que todavía no sucede. El Tao propone otra posibilidad, no la indiferencia, no la frialdad, no el desapego vacío de quien deja de sentir. Propone algo mucho más difícil, participar de la vida sin convertirte en esclavo de sus resultados. Amar sin convertir el amor en una prisión emocional, desear sin perder tu centro, entregarte sin dejarte atrás, porque cuando una persona deja de perseguir desesperadamente, ocurre algo extraño. Recupera presencia, recupera claridad, recupera una energía que antes estaba atrapada en la obsesión. Y desde ahí cambia también la forma en que el mundo responde a ella. Ya no transmite hambre emocional, ya no transmite necesidad constante. Hay espacio. Hay calma. Hay una fuerza silenciosa en quien deja de correr detrás de todo. Muchas veces no es que la vida te esté negando algo, es que tu desesperación no te permite recibirlo de manera sana. Quieres que llegue para calmar el vacío, no para compartir plenitud. Y aquello que llega para llenar una herida suele convertirse rápidamente en otra dependencia. Por eso algunas personas obtienen exactamente lo que deseaban, y aún así continúan sintiéndose vacías, porque el problema nunca estuvo completamente afuera. Piensa en cuánta energía puede consumir una sola espera, un mensaje, una llamada, una validación. Hay personas capaces de perder días enteros emocionalmente atrapadas en algo que todavía no ocurre. Su cuerpo sigue avanzando, pero su atención permanece suspendida en una posibilidad. Y ahí aparece una de las formas más silenciosas de sufrimiento. Vivir lejos del momento presente porque toda tu existencia está inclinada hacia aquello que falta. El Tao diría que esa inclinación constante termina deformando el espíritu, porque empiezas a relacionarte con la vida desde la insuficiencia. Todo parece incompleto, todo parece tardar demasiado, todo parece tener el poder de definir tu valor. Entonces dejas de caminar con estabilidad interior y comienzas a moverte como alguien que mendiga pequeñas confirmaciones para sentirse digno de existir, con F asentando. Y lo más peligroso es que esa dinámica puede disfrazarse de amor, de disciplina, de ambición, incluso de esperanza, pero en el fondo sigue siendo miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado, miedo a que el silencio confirme aquello que secretamente sospechas sobre ti mismo. Por eso muchas personas no persiguen realmente una meta, persiguen la sensación de sentirse completas cuando la alcancen. Sin embargo, nada externo puede darle estabilidad permanente a una identidad construida sobre la carencia. Tarde o temprano aparecerá otra ansiedad, otro temor, otra necesidad de confirmación, porque el vacío nunca se sacia desde afuera. Solo se distrae por un tiempo, y quizás aquí aparece la pregunta más importante de todas. ¿Desde dónde estás deseando lo que deseas? ¿Desde una calma profunda o desde una herida desesperada? ¿Desde el deseo natural de compartir la vida o desde el terror silencioso de sentirte insuficiente sin eso? Porque la respuesta cambia completamente la energía con la que tocas el mundo, y todo lo que tocas desde la desesperación termina pidiendo aire.
Hay personas que pasan años intentando obtener algo sin darse cuenta de que, en el proceso, se han ido alejando de sí mismas. Cada pensamiento gira alrededor de lo mismo. Cada emoción termina arrastrada hacia la misma preocupación. Y aunque por fuera parecen seguir funcionando, por dentro viven atrapadas en una conversación interminable con aquello que no pueden controlar. Esa es una de las formas más silenciosas de esclavitud. No la que impone el mundo, sino la que nace cuando tu paz depende de una condición externa. Es el vivo. El problema es que la mente confundió intensidad con importancia. Cree que si piensa más, evitará el dolor. Cree que si anticipa cada posibilidad, podrá protegerse. Pero la mayoría de las veces solo termina amplificando el sufrimiento, porque hay pensamientos que no buscan comprender, buscan controlar. Y cuando no pueden hacerlo, empiezan a girar sobre sí mismos como una rueda que nunca se detiene. El Tao comprendía algo que la ansiedad moderna ha olvidado. La vida tiene un ritmo que no responde a la desesperación humana. Hay cosas que maduran lentamente, hay vínculos que necesitan espacio, hay procesos que no pueden ser acelerados sin deformarse. Pero el ego teme tanto la incertidumbre que prefiere intervenir constantemente antes que quedarse quieto frente a lo desconocido. Por eso muchas personas terminan destruyendo exactamente aquello que querían conservar. Hablan demasiado cuando deberían observar. Persiguen cuando deberían respirar. Insisten cuando deberían permitir. Y todo nace del mismo lugar. El miedo de que si dejan de controlar, algo desaparecerá. Pero lo que está verdaderamente vivo no necesita ser vigilado a cada instante para permanecer. Piensa en cómo actúa alguien que teme profundamente ser abandonado. No descansa. Analiza cambios mínimos. Busca pruebas constantes de amor. Necesita reafirmaciones continuas porque por dentro existe una herida antigua que todavía no cicatrizó. Entonces cualquier silencio parece amenaza. Cualquier distancia parece rechazo. Cualquier cambio parece el inicio del final. Y aunque la otra persona quizás solo esté viviendo su propia vida, quien vive desde el miedo interpreta todo desde la pérdida. Ahí aparece otra verdad difícil de aceptar. Muchas veces no reaccionas al presente. Reaccionas a memorias emocionales que todavía viven dentro de ti. El dolor actual activa dolores anteriores. Una espera pequeña despierta abandonos antiguos. Un silencio breve despierta años enteros de inseguridad acumulada. Y entonces ya no ves a la persona que tienes delante. Ves todas las heridas que todavía no has comprendido. Por eso el Tao no invita simplemente a soltar cosas externas. Invita a observar la raíz interna del aferramiento, porque puedes alejarte físicamente de alguien y seguir completamente atrapado por dentro. Puedes cerrar una puerta y continuar viviendo emocionalmente frente a ella. El verdadero desapego no ocurre cuando algo desaparece de tu vida. Ocurre cuando deja de controlar tu estado interior. Y llegar a ese punto requiere una honestidad incómoda, porque implica reconocer cuántas veces llamaste amor a lo que en realidad era dependencia emocional. Cuántas veces confundiste conexión con necesidad. Cuántas veces intentaste llenar vacíos interiores usando personas, metas o reconocimientos externos como anestesia temporal. El ser humano teme profundamente quedarse a solas consigo mismo. Por eso corre hacia el ruido, hacia las distracciones, hacia vínculos que lo mantengan ocupado emocionalmente. Porque en el silencio aparecen preguntas difíciles. ¿Quién soy cuando nadie me valida? ¿Qué queda de mí cuando no estoy persiguiendo nada? ¿Puedo sentirme completo incluso en ausencia de ciertas cosas? La mayoría evita esas preguntas toda la vida. Prefieren continuar buscando afuera antes que mirar adentro. Pero el Tao enseña que todo lo que persigues desesperadamente termina revelando algo sobre la relación que tienes contigo mismo. Si necesitas aprobación constante, quizás todavía no aprendiste a reconocerte. Si el rechazo destruye completamente tu valor, quizás entregaste tu identidad a las manos de otros. Si no puedes descansar sin garantías, quizás llevas demasiado tiempo viviendo desde el miedo. Y el miedo agotado acaba deformando incluso las experiencias hermosas. Convierte el amor en vigilancia, la ambición en ansiedad, la disciplina en castigo, la esperanza en obsesión. Poco a poco ya no disfrutas lo que haces, solo temes perderlo. Ya no vives. Administras amenazas imaginarias.
Por eso hay personas que consiguen exactamente aquello que deseaban y aún así continúan inquietas. Porque la mente que vive desde la carencia nunca se siente segura, siempre encuentra una nueva razón para preocuparse, un nuevo escenario que controlar, una nueva posibilidad de pérdida. El problema no era la ausencia de algo externo, era la incapacidad de permanecer en paz dentro de sí mismas. El Tao habla mucho del vacío, pero no como algo negativo. El vacío es espacio, es amplitud, es silencio fértil. Solo una mente aterrorizada interpreta el vacío como amenaza inmediata, pero quien aprende a permanecer consigo mismo descubre algo inesperado. No todo vacío necesita llenarse. Algunos necesitan escucharse. Pero taen de armas para speonosa. Quizás por eso las personas más serenas no son necesariamente las que más poseen, sino las que menos dependen. Hay una fuerza inmensa en alguien que ya no necesita retener compulsivamente para sentirse completo. No porque haya dejado de amar, sino porque entendió que el amor verdadero no nace del miedo. Cuando alguien vive desde su centro, deja de perseguir de manera desesperada. Ya no intenta convencer a todo el mundo de quedarse. Ya no mendiga atención. Ya no sacrifica su dignidad para evitar una pérdida. Comprende que algunas cosas llegarán, otras se irán, y ninguna de las dos situaciones define completamente quién es. Esa comprensión transforma la energía humana. Porque quien deja de actuar desde la carencia recupera una especie de gravedad interior. Su presencia se vuelve más ligera y al mismo tiempo más profunda. Ya no invade, ya no exige, ya no intenta forzar resultados constantemente. Y paradójicamente, es ahí cuando muchas cosas empiezan a acercarse con mayor naturalidad. No porque exista una fórmula mágica, no porque el universo premie el desapego como un truco espiritual, sino porque las relaciones humanas, los procesos y hasta la propia mente responden mejor cuando no están siendo asfixiados por la tensión constante. Observa la naturaleza. Nada florece porque alguien lo obligue a hacerlo más rápido. El árbol no tira desesperadamente de sus ramas para crecer antes. El río no se golpea contra las piedras exigiendo llegar primero al océano. Solo el ser humano cree que la violencia interior es una forma válida de avanzar, y esa violencia muchas veces es invisible. Son pensamientos obsesivos, expectativas rígidas, necesidad permanente de certeza, autoexigencia extrema, una incapacidad profunda para descansar sin sentir culpa o amenaza. Hay personas tan acostumbradas a vivir tensas que la calma les parece peligrosa. Si no están preocupadas por algo, sienten que están descuidando algo. Pero la paz no nace del control absoluto. Nace de la capacidad de permanecer estable incluso cuando no puedes controlar todo. Y eso exige confianza. No necesariamente confianza en que todo saldrá exactamente como quieres, sino confianza en tu capacidad de atravesar la vida sin destruirte cada vez que algo cambia. El Tao enseña que la rigidez siempre termina quebrándose. Lo flexible sobrevive. El árbol demasiado duro se rompe durante la tormenta. El bambú se inclina y luego vuelve a levantarse. Lo mismo ocurre con la mente humana. Quien intenta controlar cada resultado termina agotado y frágil. Quien aprende a adaptarse conserva energía, claridad y equilibrio. Tal vez por eso una de las formas más profundas de sabiduría sea dejar de luchar contra cada incertidumbre. No porque ya no te importe nada, sino porque comprendes que tu serenidad vale más que muchas batallas inútiles. Hay cosas que no necesitan más persecución. Necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan que dejes de intervenir compulsivamente para que puedan respirar. O quizá la verdadera libertad no consista en obtener todo lo que deseas. Quizá consista en dejar de sentir que tu existencia depende de obtenerlo. Porque cuando finalmente recuperas tu centro, algo cambia silenciosamente dentro de ti. Ya no corres detrás de cada señal. Ya no conviertes cada silencio en una condena. Ya no haces de cada ausencia una prueba de tu insuficiencia. Entonces puedes amar sin perderte. Puedes esperar sin desesperarte. Puedes desear sin encadenarte. Puedes abrir las manos sin sentir que el mundo entero se derrumba si algo se va. Y en ese instante ocurre el giro más importante de todos. Dejas de perseguir la vida desde el miedo y comienzas a caminar con ella.